llevarlo al punto de partida de por qué Cristo vino a este mundo. La Biblia dice que cuando Dios creó el mundo, en el sexto día creó Dios al hombre. Quiero decirle, y usted ya lo sabe, que el hombre no viene del mono. El hombre viene por la mano de Dios. La Biblia dice, y creó Dios al hombre del polvo de la tierra. Y hizo, aleluya, al hombre un ser vivo, dice la palabra del Señor. Pero la palabra dice que el hombre cayó en pecado. Por la desobediencia entró el pecado al mundo. ¿Por qué usted se ve viejo? ¿Por qué usted se ve enfermo? ¿Por qué llega la muerte a la vida del ser humano? ¿Y por qué hay tanta desgracia en el mundo? Por el pecado de un hombre. Escuche bien esto, por el pecado de un hombre. ¿Cómo se llamó ese hombre? Adán. Y desde ahí el pecado entró, mi hermano, a la humanidad. De tal manera que por generaciones el pecado hizo estragos en la humanidad. Y el pecado, quiero decirle que el pecado es separación del hombre y Dios. Cuando Dios creó al hombre, Dios habitaba entre el hombre. Cuando Dios creó al hombre, Dios hablaba con el hombre. Cuando Dios creó al hombre, Dios se paseaba donde estaba el hombre. Pero cuando el hombre pecó, hubo una división entre el hombre y Dios. Quiero decirle algo, ¿qué nos separa de Dios? El pecado. Y quiero llevarlo a hacer conciencia y memoria que Romanos dice que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Y todo ser humano en esta tierra ha pecado. Todo ser humano le ha fallado a Dios. Y mientras le falla a Dios y no reconozca a Cristo en su corazón, dice la palabra que está muerto en sus delitos y pecados. Es un ser vivo en este mundo, pero en el mundo espiritual está muerto espiritualmente. ¿Qué fue lo que le dijo Dios a Adán y a Eva? Porque el día que coman de este árbol, ciertamente morirán. Que lo que le estaba diciendo, el día que ustedes pequen, van a morir. Y cuando el hombre peca, hermano, está desterrado, está echado fuera de la presencia de Dios. No puede tener acceso a Dios, porque el pecado nos separa de Dios. Y a lo largo de los tiempos, el hombre trató de acercarse a Dios por medio de sacrificios, por medio de holocaustos, por medio de ofrendas, por medio de animales. Pero cada vez que pecaban, escúcheme bien esto, se necesitaba un sacrificio. El hombre no podía estar en paz con Dios, porque el pecado había, mi hermano, envuelto al mundo entero. Satanás, bajo su imperio, aleluya, gobernaba este mundo. Y no se podía quitar nada de eso, porque se necesitaba algo más grande que un cordero, que un animal. La naturaleza del hombre es una naturaleza caída, una naturaleza pecaminosa. Y sabe algo, todo hombre, mujer que peca, que hemos pecado a través de toda la humanidad, ¿sabe hacia dónde íbamos caminando? Hacia el lugar de condenación eterna. Porque no había salida, no había remedio, no había una manera de cómo reconciliarnos con Dios. Y tenía que haber otro plan para volver a tener el mismo beneficio que perdió Adán. ¿Qué tenía Adán? ¿En qué ámbito Adán se movía? Adán se movía en la eternidad. Adán no fue un niño, Adán fue un adulto. Dios lo creó siendo ya un adulto. Dios creó a Adán en un ámbito, mi hermano, en la eternidad, donde él no moría, donde él no se enfermaba, donde
él no le daban dolores, no envejecía. ¿Por qué? Porque él estaba en un estado eterno donde todo estaba bien. Toda la hierba, la fruta, todo lo del campo era verde, tenía vida. Y eso es lo que Dios le da al hombre. Y eso es lo que Dios quiere para el hombre. Pero a través de la desobediencia, hermano, las cosas se salieron de control. La Biblia dice que cuando Adán y Eva pecaron, el ámbito cambió. Lo que estaba seco, que estaba verde, se secó. Lo que estaba bonito, mi hermano, cambió de apariencia. Porque se introdució el pecado. Usted me dirá, ¿qué tiene que ver una cosa con otra? Acabamos de leer en 1 Corintios 5 acerca del primer Adán. Romanos. El texto que acabamos de leer, Romanos 5. Acabamos de hablar del primer Adán, el que le acabo de mencionar. Ahora sí, hermano, quiero que usted entienda esto, que por el primer Adán usted se enferma. Por el primer Adán a ustedes las mujeres sufren al parir. Por el primer Adán los hombres tenemos que trabajar a su nombre. Y por el primer Adán, mi hermano, llegó la enfermedad y el pecado y todo lo malo llegó por el primer Adán. Es la caída del primer Adán. Si él no hubiera pecado, la vida humana hubiera sido muy diferente. Se cayó la humanidad, se cayó la bendición, y por lo cual ha habido muchas guerras, violencia, maldad en el mundo. Pero esto caído, mi hermano, tenía que volver a ser levantado. Esto caído tenía que volver a ser restaurado. Pero para restaurar lo que un hombre perdió, se necesitaba otro hombre similar a él. Y conocemos a Jesucristo. Uno de los tantos nombres que él tiene, se le conoce como el segundo Adán. ¿Cuántos dicen amén? Se le conoce como el segundo Adán. Y este segundo Adán vino a restaurar, a levantar lo que el primer Adán perdió. ¿Sí me está entendiendo? ¿Cómo le he puesto por tema en esta tarde, mi hermano? Le he puesto por tema el misterio del segundo Adán. ¿Por qué le he puesto el misterio? Porque así como Adán entregó todo a este mundo, como Adán entregó todo a Satanás y al pecado y a la maldad, así Cristo restauró cosa por cosa por nosotros. Y esto es un misterio, mi hermano, porque a lo largo de esta enseñanza, de esta predicación, usted va a entender lo poderoso que es el segundo Adán. Y la Biblia dice que la gloria postrera será mayor que la primera. Si el Adán primero fue grande, el segundo es mayor. Si el Adán primero, mi hermano, aleluya, permaneció un tiempo fiel a Dios, el segundo es mayor. Y le voy a decir algo, mi hermano, un misterio de la palabra. Todos los hijos en el segundo lugar prevalecieron y traían bendición de Dios. Por eso le puse el misterio del segundo Adán. Porque en el número 2, en el segundo allá hay bendición. En el segundo allá hay promesa. En el segundo, mi hermano, hay una palabra de Dios. ¿Qué le quiero decir con esto? Que si el primer Adán cayó, el segundo no cayó. ¿Me está entendiendo? Que si el primer Adán perdió ante el pecado, el segundo no. Y hay una bendición y hay una revelación en el número 2. Abraham tuvo 2 hijos y
Ismael, Isaac. ¿Quién fue el de la bendición? ¿El primero o el segundo? Raquel e Isaac tuvieron dos hijos, unos gemelos, Esaú y Jacob. ¿Quién fue el de la bendición? ¿El primero o el segundo? ¿Se da cuenta? Y le puedo mencionar otros más nombres. Que en el segundo se revela el misterio del segundo Adán. ¡Aleluya! No es en lo primero, sino en lo postrero. ¿Qué le quiero decir con esto? Que el segundo Adán vino, mi hermano, a traer vida, restauración, salud, eternidad, gloria al Señor, y la presencia de Dios en nuestra vida. Lo que perdió el primer Adán, el segundo Adán lo recuperó para nosotros. ¿Sí me está entendiendo? Hermano, esta semana usted está bien empachado, de verdad. Quizás yo voy a retener todo, digo, de mucha información, digo, pero es una bendición tan grande, hermano, entender los misterios de la palabra de Dios. Quiero hablarle de las 7 palabras, pero de una manera diferente a lo que hemos hecho anteriormente. Quiero hablarle, mi hermano, de 7 cosas. El 7 representa el número de Dios, número perfecto. Quiero hablarle 7, 3, 7, 7, 7 y 7. ¿Qué significa esto, mi hermano? Quiero hablar de 7 maldiciones que aparecieron cuando Adán y Eva pecaron. Quiero hablarle de 7 heridas de Cristo cuando murió en la cruz del Calvario. Y quiero hablarle de 7 palabras que Cristo dijo para cambiar el orden del primer Adán. Cuando Cristo estaba en la cruz, Cristo estaba completando, mi hermano, estaba cambiando el orden de la vida. Estaba pasando del Adán primero al postrer Adán. Y quiero hablarle de las 7 maldiciones de Dios para el hombre a través de Adán y Eva. Vamos a hablar de Adán. Número 1, maldición a la serpiente. Número 2, a la mujer. Número 3, al hombre. Número 4, a la tierra. Número 5, separación. Número 6, enfermedad. Y número 7, muerte. Pónmela donde está Cristo crucificado, por favor. 7 heridas en el cuerpo de Cristo. Número 1, en la cabeza. Número 2, mano izquierda. Número 3, mano derecha. Número 4, pie derecho. Número 5, pie izquierdo. Número 6, costado. Y número 7, espalda. ¿Cuántas palabras Cristo dijo? Número 1, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Número 2 dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Número 3, mujer, a ti te digo, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. Número 4, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso lo vamos a explicar. Número 5, tengo sed. Número 6, consumado es. Y por último, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ahorita se lo voy a volver a repetir por si se le pasó. Quiero que me acompañe el libro de Génesis. Capítulo 3, del 13 al 21.
Entonces Jehová dijo a la mujer, aquí están las maldiciones que le acabo de mencionar. ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, ahí está la maldición, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Este te irá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y a la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus peñez. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Ahí están las maldiciones. Al hombre, alábele. Y el hombre dijo, y el que se enseñorea, y el hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Ahí leímos las 7 maldiciones que Dios desató sobre el hombre. Quiero preguntarle en esta tarde, ¿por qué cayó esta maldición sobre el hombre? ¿Quién es el culpable? Adán. Amén. Y quiero entrar en la primera palabra, mi hermano. Quiero que usted me acompañe y que vaya conmigo de acuerdo a lo que vamos enseñando. Dice la Biblia que Cristo, cuando estaba colgado en ese madero, antes de entrar en el trasfondo del mensaje, quiero decirle cómo los romanos mataban a las personas. Quiero decirle cómo los romanos mataban a los malhechores, a los ladrones, a los rebeldes. Se dice, mi hermano, que Cristo y a los demás malhechores que crucificaban en el tiempo romano, los clavos que le ponían en la mano no fueron directamente en la mano, sino que los clavos fueron clavados en este punto. Un lugar más doloroso y un lugar donde no se iba a desgarrar, porque si lo marcaban en la mano, había probabilidades de que la mano se rasgara. Entonces, exactamente por el peso. Entonces, para que este hombre no se pudiera rasgar ni zafar, se lo clavaban en la muñeca, de tal manera que sostenía, mi hermano, el peso y producía más dolor. Le pusieron a Cristo una corona de espinas. En Israel, hasta el día de hoy, existen estos arbustos de espinas. Y los judíos, mi hermano, aún recuerdan a Cristo. Y hay personas que todavía van y arrancan las espinas y hacen coronas de espinas. Pero la espina, hermano, no es una espina común. Es una espina de aproximadamente 2 pulgadas. Una espina que no se quiebra tan fácilmente, que está diseñada para penetrar, que está diseñada para abrir cualquier pedazo de carne. Entonces, cuando a Cristo le pusieron esta corona de espinas, no crea que eran espinas como la que usted y yo conocemos. Eran espinas muy duras, muy fuertes, de tal manera que se clavaron en la cabeza
cabeza de Cristo. No se la pusieron por encima, no, se la metieron así, miren, de tal manera que cada espina le clavó su cabeza. ¿Cuántos nos hemos espinado alguna vez, hermano? Hay unas plantas aquí conocidas que les dicen las coronas de Cristo. Píquese con una, poquito más el dedo para que vea usted lo que va a sentir. Hasta calentura le anda dando. La de mezquite. Ahora imagínese su cabeza siendo clavada por estas espinas. Imagínese el dolor, el sufrimiento, lo que el cuerpo de Cristo sintió. Pero era necesario, porque usted hoy va a entender el misterio del segundo Adán. Número 1, dice la palabra que Cristo llevaba una corona ¿de qué? De espinas. ¿Y las espinas de dónde se cortan? De los arbustos, de los árboles. ¿Y los árboles de dónde provienen? De la tierra. ¿Y qué fue lo que Dios maldijo a través del primer Adán? La tierra. Cuando Adán era perfecto delante de Dios, no existían las espinas. Cuando Adán pecó, dijo, la tierra producirá espinas y cardos. ¿Hasta cuándo aparecieron las espinas? Hasta que Adán pecó. Y esa tierra fue maldecida. Y esa tierra, mi hermano, comenzó a dar espinas y cardos. Y esas espinas y cardos las llevó Cristo en su cabeza. ¿Para qué? Para redimir lo que el primer Adán había dejado caer. Para poder traer restauración, mi hermano, a la tierra una vez más. ¿Me está entendiendo? Entonces, ¿por qué Cristo no fue casualidad de que a Cristo le pusieran una corona de espinas? No, Cristo estaba redimiendo la tierra. Estaba redimiendo la naturaleza a través de su persona en el sacrificio. ¿Por qué dice eso, pastor? Vaya conmigo, vamos a ir a través de la palabra, muchas porciones. Mateo 27, 29. Si quiere apuntarlo, apúntelo, y si quiere seguirme, sígame. Si no, yo le leo como quiera. Mateo 27, 29. Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: salve Rey de los judíos. ¿Qué era lo que le pusieron a Cristo? Una corona de espinas. Lo que la tierra producía cuando era maldecida, lo que la tierra, mi hermano, produjo cuando fue maldecida, fue lo que Cristo llevó en su cabeza. A su nombre. Podemos darnos cuenta, mi hermano, que todo lo que había sido maldecido, Cristo va a comenzar a restaurar. La Biblia dice que la naturaleza gime como con dolores de parto por Dios. ¿Qué es la naturaleza? Todo lo que existe en esta tierra, todo lo plantado, mi hermano, todo lo que hay, gime por la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? La tierra había sido maldecida. Dijo: maldita será la tierra por tu causa. Producirá espinas, producirá cardos. La hierba se va a secar. Y todo, hermano, tuvo consecuencias, trajo consecuencias por la maldición sobre la tierra. Pero cuando Cristo vino a este mundo, Cristo vino, mi hermano, y fue crucificado. Él llevó la maldición en su cabeza por la tierra.
¿Qué le quiero decir con esto? La Biblia dice que Él se hizo maldito por nosotros. Él se hizo pobre para hacernos ricos a nosotros. Él llevó esa corona de espinas para bendecirte nuevamente la tierra. La Biblia dice que cuando Cristo venga en el reino milenial, hermano, la tierra será diferente. Pero no podía ser diferente sin el sacrificio que Cristo le está presentando. Está llevando una corona de espinas y la palabra dice que llevaba esa corona de espinas, mi hermano. Y en Lucas 23:34 dice de la siguiente manera: y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Número uno, mi hermano, Cristo en su cabeza llevaba la restauración de la tierra. Cuando Cristo dice: Padre, perdónalos, ¿de quién habla ahí? Habla, mi hermano, de toda la creación. Habla de toda la creación cuando dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa es la primera palabra que Cristo dijo en la cruz del Calvario, rogando a Dios que perdonara todo en esta tierra. A causa, mi hermano, de lo que él estaba padeciendo. ¿Qué le quiero decir con esto? El primer Adán provocó que la tierra fuera maldecida, pero el segundo Adán provocó que la tierra fuera bendecida una vez más. El segundo Adán, mi hermano, provocó que la tierra volviera a tener vida, mi hermano. Provocó que la tierra volviera a ser bendecida por Dios. Lo que perdió el primer Adán, el segundo se encargó de restaurarlo. Por eso es el misterio del segundo Adán, porque el primero lo perdió, pero el segundo lo recuperó. El primero fue débil, pero el segundo soportó. Y esa es una bendición para nosotros entender cómo Él restauró todas las cosas sin faltar ninguna de ellas. Hay tantas cosas que ignoramos, hermano, del poder de Dios, del sacrificio, de lo que representa su muerte. Para muchos es normal: Cristo murió, nada, se acabó. Para muchos es normal pensar y recordar simplemente, pero no. Él no murió por morir. Él hizo estragos en el mundo espiritual. Él restauró todo lo caído, todo lo destruido. Dice la palabra que echó fuera a los principados, a las potestades, y los exhibió públicamente. Ese es el misterio del segundo Adán. En su primer palabra, mi hermano, tiene que ver con la corona de espinas. Y Él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Número 2, por el pecado entró la muerte. ¿Cuántos dicen amén? Por el pecado, iglesia, entró la muerte. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, que fue Adán, y por el pecado la muerte, asimismo pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes la ley no había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa el pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Por Adán entró el pecado. Romanos 3:23. Y por cuanto
todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué está hablando ahí, amada iglesia? Que todo hombre pecó. Todo hombre ha cometido pecado, y pues el pecado nos ha destituido de la gloria de Dios. Romanos 6:23, que dice: porque la paga del pecado es muerte, la recompensa del que peca es muerte, amada iglesia. Entonces, ¿qué fue lo que introdujo el primer Adán? Muerte. Lucas 23:43 dice de la siguiente manera: entonces Jesús le dijo: de cierto que hoy estarás conmigo en el paraíso. Segunda palabra, segunda herida, segunda maldición, la muerte. La muerte entró por el primer Adán. Pero el segundo Adán, mi hermano, restauró esta maldición, restauró esta caída. Y el segundo Adán, mi hermano, ya no trajo muerte, ya no dejó que la muerte tuviera poder, sino que el segundo Adán, en vez, aleluya, de traer muerte, ¿qué trajo? Trajo vida. Aleluya. Le dije que son 7 heridas. Número 2, póngale ahí un pie izquierdo, el pie izquierdo, mejor dicho. Son 2 heridas, son 2 palabras. Dice la Biblia que cuando Cristo estaba en la cruz, habían dos malhechores, 2 ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Dice la Biblia que había uno que, aún estando en la cruz muriéndose, le decía: sálvate a ti, si eres el Hijo de Dios, sálvate tú y sálvanos a nosotros también. Pero estaba otro ahí que le dijo: aún en esa condición, ¿todavía le reclamas a este hombre? Nosotros somos ciertamente culpables y por eso estamos aquí. Pero este hombre es justo y él está pagando aún sin deber nada. Y este hombre le dijo a Jesús: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Cuando iba a ser efecto la consecuencia del primer Adán, que era muerte, ahí mismo el segundo Adán le dijo: de cierto te digo que no morirás. Eso es lo que le está diciendo. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El primer Adán trajo muerte, pero el segundo dijo: no vas a morir, vas a tener vida, y vas a tener vida en abundancia. Lo que perdió el primer Adán, el segundo, aleluya, lo cambió, lo restauró, amado, que era la vida eterna. ¿Sí me está entendiendo? En pocas palabras, el segundo Adán, hermano, a aquel hombre que iba a morir, le dio vida, y vida eterna. ¿Qué es lo que tenía Adán cuando estaba bien con Dios? Vida eterna. ¿Y quién le dio esa vida eterna al ladrón? El segundo Adán. Amén. Y le dijo: de cierto os digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué trajo Adán en su pecado? Muerte. Primera de Corintios 15:55. Chéquese bien, hermano, el segundo Adán, lo poderoso que es. Dice de la siguiente manera: ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón del
muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Escuche bien esto, hermano. El primer Adán trajo muerte para el hombre, pero el segundo Adán venció la muerte al tercer día. Y por eso Cristo dice: ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está sepulcro tu victoria? Porque terminaste con muchos hombres que no se pudieron levantar, pero yo me levanté al tercer día. Yo vencí la muerte. Cuando ningún hombre venció la muerte, el segundo Adán venció la muerte, venció el sepulcro, mi hermano. ¿Me está entendiendo? Entonces la muerte que Adán introdujo, el segundo Adán la venció. Hay una anécdota que le conté hace mucho tiempo que ya no me acuerdo ni cómo va. A ver si usted se acuerda. Pero que le dijeron al sol que el sol era el más fuerte del mundo. ¿Sí se acuerda? Pero el sol dijo: no, yo no soy el más fuerte, porque cuando vienen las nubes, cuando viene la noche, me ganan. La más fuerte de la montaña. Y así se fue, no recuerdo, no quiero echar mentiras. Pero cuando llegaron con el último que le dijeron: oye, me dijeron que tú eres el más fuerte del mundo. Ah, no, llegaron hasta la muerte. Y le dijeron: muerte, ¿acaso tú eres la más fuerte del mundo que nadie te puede vencer? Y la muerte dijo: era la más fuerte. Pero hubo un hombre que me venció. Hubo un hombre que no lo pude someter bajo la tierra. No, hubo un hombre que no pude someterlo en el sepulcro. Se levantó, resucitó, me venció. Y ese es el hombre más fuerte del mundo. Lo que el primer Adán heredó, el segundo lo derribó. ¿Qué es la muerte? Adán trajo la muerte, el segundo la derribó a su nombre. Y él le dijo al ladrón: de cierto te digo hoy que costarás conmigo en el paraíso. Entonces el ladrón no murió. Amén. Número 3. Esta está poderosa, hermano. ¿Están gozando o no? ¿Cuántos si quieren ir? Y quieren ir, bueno, Dios les bendiga. Número 3. Agárrense las hermanas, porque esto está bien tremendo. La maldición a la mujer. ¿Cuáles fueron? Mire, a la mujer le dieron 1, 2, 3, 4 maldiciones por haber introducido a su esposo a comer del huerto, del árbol, del fruto. Ay, qué mujeres. Digo, Ricardo Arjona, mujeres, ¿qué haríamos sin ellas? Alábele si puede. Nomás 4 maldiciones para que se eduque, hermano, para que hable menos. Amén. Y no se esté metiendo donde no debe. Dice la Biblia que Eva estaba solas. Amén. Y ahí fue donde entró el diablo. Y ella cayó en las redes de Satanás. Si ella hubiera estado cerca de su esposo, las cosas hubieran sido diferentes. Pero estaba buscando donde no había nada que buscar. Estaba sola. Amén. Así que, hermanas, no anden solas. Aleluya, gloria al Señor. Vamos a entrar en la palabra, mi hermano. Número 1, multiplicaré tus dolores. Una de las maldiciones. Dice la Biblia, mi hermano, que Dios le dijo a la mujer: por cuanto has hecho esto, voy a multiplicar tus dolores en tu preñez. Y es por eso que usted, cuando va a dar un hijo, ya sabe. Yo no le tengo que decir yo, porque yo no sé, pero yo veo.
Aumentaré tus dolores. Eso como quiera usted, se aguanta. Amén o no amén. Se aguanta, porque tiene 2 que 3 ahí. Se aguanta. Esa ya está vencida. Le voy a dar un mero ego, usted va a ver. Número 2, con dolor darás a luz. Porque no solamente hay dolores en la preñez, mi hermano, en el estado, sino al dar a luz a los hijos. Me ha dicho mi esposa y otra persona por ahí, ay, sientes que la cadera se te abre cuando vas a dar a luz. Así que las solteras, piénsele. Mejor adopte hijos. No se crea, no, va bien. Tenga la bendición de tener sus hijos. Pero es una de las maldiciones que Dios le dijo a la mujer: aumentaré tus dolores en tu preñez, y cuando des a luz, con dolores de parto, con dolores darás a luz. Usted sabe de lo que yo le hablo. Eso es por causa del primer Adán. Aleluya. Lo bueno que soy yo. Pero también hay para el hombre, no se crean. Pero para allá vamos. Número 3. Fíjense lo que dice. Voy a usar una versión diferente. En Génesis capítulo 3, verso 16. Léamelo alguien, por favor. Nueva traducción viviente. Luego le dijo a la mujer: haré más agudo el dolor de tu embarazo, y con dolor darás a luz, y desearás a tu marido, pero él te gobernará. Esa es una de las maldiciones que Dios le dio a la mujer. Dice: desearás a tu marido, pero él te va a someter. Así que hay muchos de aquí: ¡ay, Señor Jesús! ¡Ay, manito! ¿A cuánto les gusta esta palabra? Esta maldición fue puesta por Dios a la mujer. Fíjense lo que le dijo: desearás a tu marido. Yo por eso lo quiero mucho, porque me siento deseado. Dice: pero él te gobernará, te someterá, te sujetará exactamente. Esa era la maldición para la mujer. Ahora le voy a decir algo. ¿Sabe usted que en la antigüedad la mujer no valía nada? La mujer no valía nada, hermano. El hombre podía casarse con 1 o 2 o 3 mujeres más que la primera. Y la mujer, sujeta, sometida, subyugada. Fíjese bien, por la maldición de Adán, la mujer era sometida, no valía nada. No teníamos cigoto. Todo era como hoy en día, hermano. De tal manera que esta maldición fue hecha por el mismo Dios por la desobediencia de Adán. Dice, se lo voy a volver a repetir: desearás a tu marido, pero tu marido te someterá. Tu marido se enseñoreará de ti, te va a mandar. ¿A cuántos de aquí les gusta que el marido los mande? ¿Se fue a la iglesia? No, hermano. Son de mala influencia para las jóvenes hermanas.
las mujeres dicen que siguieran a las jóvenes a amar a sus maridos. Entonces, esta maldición, mi hermano, llegó por boca de Dios. Y es por eso que la mujer en tiempos pasados, en tiempos aún de Cristo, mi hermano, la mujer no podía ni hablar. La mujer no podía meterse en conversaciones de hombres. La mujer no podía comer en la mesa de los hombres. Comía el padre y los hijos. Y después la madre y las hijas, las mujeres. No era como hoy en día. No, primero antes era el hombre. Porque el hombre se enseñoreaba, el hombre sujetaba, el hombre. Pablo lo dice. Entonces, mi hermano, nos damos cuenta de que ahí llegó la maldición de Dios sobre la mujer. ¿Por qué? Porque la mujer tuvo gran parte de culpa de este pecado. Dice que la mujer desearía a los maridos. En la interpretación dice de esta manera: desearás controlar a tu marido, pero él te controlará a ti. Eso es lo que estaba diciendo la palabra. Ahora yo le pregunto en esta hora: ¿cuántas mujeres quieren controlar a su marido? Todavía usted lleva esa maldición. Ya la Cristo la rompió, pero muchos quieren todavía. Ahorita le voy a explicar dónde se rompió. Pero hay personas, hay mujeres, iglesia, que todavía quieren dominar al hombre. Pero esto no se puede. Lo voy a llevar cuando Cristo hizo el cambio, pero no lo hizo para que usted mandara al hombre, ni para que se rebelara. Lo hizo, hermano, de una manera la cual el hombre tenía que tener un cambio de actitud con la mujer. La mujer antes, mi hermano, el hombre la miraba como cualquier persona, hermano. La podía golpear, la podía dejar, podía casarse con una, con dos, tenerla abandonada, no pasaba nada. Pero Cristo cambió ese panorama a favor de la mujer. La mujer, mi hermano, le dijo: con dolores darás a luz. ¿Cuál es la palabra que le vamos a asignar a esta maldición? Mujer, fíjese bien. Jesús estando en la cruz clavado, dice la Biblia que estaba María, su madre, y estaba Juan el apóstol. Jesús, al mirar al apóstol y a María, le dijo: mujer, ahí está tu hijo. Hijo, ahí está tu madre. ¿Cuántos sabemos esa palabra? No se la voy a explicar, mi hermano, porque tenemos otras explicaciones hoy en día. Esa es la misma, la 3. La mujer, para dar a luz, tenía que sufrir dolor. La mujer, para poder dar a luz, mi hermano, tenía que pasar por un dolor de parto. Amén. Para dar a luz a un ser vivo, a una persona. La palabra que asignamos aquí es la de madre y mujer, y ahí tu hijo, hijo, y ahí tu madre. ¿Por qué asignamos esta palabra ahí, hermano? Ayer se lo dije, porque cuando una mujer iba a dar a luz, va a dar a luz, no dice la Biblia, no, dice la gente, o dicen ustedes, o la ciencia dice que la mujer cuando va a dar a luz, mi hermano, de ella sale agua y sangre. ¿Cierto o no es cierto? Es una mezcla. El agua es la fuente que se rompe, y la sangre pues es lo que está abriendo ahí para que se rompan muchas cosas. Cuando Cristo estaba en la cruz, dice la palabra de Dios que una lanza atravesó su costado, y de esa herida salió agua y sangre, que era lo que estaban haciendo en ese momento. Así como la mujer Eva, aleluya, trajo agua y sangre al parir a sus hijos, así Cristo, estando en la cruz, mi hermano, de su costado salió agua y sangre, un símbolo de nacimiento. ¿Nacimiento de qué? De la iglesia.
iglesia de Cristo. Ahí estaban haciendo la iglesia, mi hermano, la iglesia de usted y yo. ¿Sí me está entendiendo? Ahí le va otra, una perla. ¿De dónde tomó Dios a Eva para formarla? ¿Y de dónde salió agua y sangre de Cristo? Ahí estaba naciendo la mujer de Cristo. Ahí estaba naciendo la novia de Cristo. La iglesia. A su nombre. Si me está entendiendo, hermano, veo como que uno se quedan patinando. Dios sacó de Adán, el primer Adán sacó de la costilla a la mujer. Y de la costilla del segundo Adán sacó a otra mujer. Que es la iglesia, la esposa del Cordero, dice la palabra del Señor. La novia que se está ataviando, amada iglesia. Mira qué poderoso el misterio del segundo Adán. Del primer Adán sacaron una mujer, pero del segundo también una mujer espiritual. Una mujer que se arregla, que se atavía todos los días para esperar a su amado. ¿Cuántos adoran a Cristo Jesús, hermano? Yo me gozo porque es un misterio lo que él hizo. Aparentemente era un hombre que estaba muriendo como los demás, pero no era así. En el mundo espiritual se estaban rompiendo maldiciones. Te adoramos, Señor, te bendecimos, Padre. ¿Qué le dijo Jesús a María? Ahí está tu hijo. Yo le pregunto a usted, ese hijo que María recibió, que era Juan, ¿le dolió el parirlo? Ya no le dolió. ¿Qué significa esto? Que usted como mujer ahora no solamente puede tener hijos en la carne, sino que ahora puede tener hijos en el espíritu. Amén. Y esos hijos, mi hermano, ya no le van a doler físicamente. Amén. Ahora usted ya puede parir también hijos espirituales. Usted también puede tener familia en Cristo Jesús. Si está viendo cómo el segundo Adán está restaurando las cosas. El primero trajo dolor, el segundo eliminó el dolor. ¿Me está entendiendo? Efesios 5:25. Gócense las hermanas. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el hombre se enseñoreaba de la mujer, que cuando el hombre sujetaba, mi hermano, dominaba a la mujer, el segundo Adán ahora le dice: ya no la vas a sujetar, ya no la vas a gobernar, ya no la vas a subyugar, ahora la vas a amar. Como Cristo ama a la iglesia. El trato que se le da es con amor. Las palabras que se le dicen es con amor. Y cualquier cosa que se desea es con amor, según el segundo Adán. Ya no es con un puntapié. Ya no es como un amo y señor, sino ahora es con amor. Se fue el gozo para los varones. Porque muchas veces, hermano, la verdad, nos creemos los jefes. ¿Cuántos hombres dicen amén? Por allá atrás, nadie. Nada más yo. Sí.
se acabó. Eso es lo que el Adán viejo dejó. Pero lo que el nuevo trajo, dijo: amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo amó Cristo a la iglesia? Se entregó por muerte. ¿Cómo debe de amar el esposo a la mujer o cómo debe tratarla? Entregarse si es posible por ella. Que Dios nos ayude. A su nombre. El segundo Adán trajo, mi hermano, bendición para la mujer. El primero trajo maldición, pero el segundo dijo: ya no la subyugues, ya no la sujetes, ahora ámala como Cristo amó a la iglesia. Mire qué bendición, hermano. Dígame usted si no es una bendición el segundo Adán. Número 4. Ya vamos a acabar. Separación entre Dios y el hombre. Vamos a asignarle una mano izquierda. Si usted mira aquí este recuadro, Cristo tiene aquí un palo sobre sus pies. Así era como crucificaban a los malhechores en Roma. Clavados de las muñecas, tenía una corona de espinas y un letrero encima que decía: Jesús, el Rey de los judíos. Este palo, mi hermano, levantaba sus piernas para cuando ellos no morían a una cierta hora, agarraban un palo o un mazo y les quebraban las piernas para que se murieran más rápido. Por eso tiene esa posición así, miren, para no pegarle aquí y tronarle todas las piernas, y eso aceleraba su muerte. A Cristo no le quebraron las piernas, para que no diga: ay, pobre Jesús, pobre el diablo. Cristo estaba venciendo con poder. Cristo estaba destruyendo toda maldición, iglesia. Por eso cuando le prediqué de Efesios algunas veces, yo le dije que la iglesia está bendecida. La iglesia no camina en maldición. La iglesia no camina, mi hermano, bajo ninguna maldición del mundo ni del diablo. La iglesia está bendecida espiritualmente. Y dice la palabra que nos hizo sentar en lugares celestiales. Número 4, separación entre Dios y el hombre. Vamos a asignarle la mano izquierda, le dije, son 7 heridas. Mateo 26, 46. Entonces vino a sus discípulos. Mateo, ¿qué le dije? 26, 46. No, ando atrás. Ahí voy, espérame. Ah, sí, esa misma. Muchas gracias. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, ¿cómo dijo? Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mire bien esto. Quiero que alguien me apoye de los que han dicho las palabras aquí. A grandes rasgos, ¿qué significa esta palabra? ¿Cómo lo aplicamos? Hermano, lo han dicho muchas veces, lo hemos dicho aquí durante 10 años. Separación. Separación. Aquí aparece una palabra aramea que dice: Elí,
Marcos parece como Eloí, Eloí. Y mire bien esto. Según lo que dice la Biblia, la traducción significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero hay una traducción y hay una investigación que declina lo que dice este pasaje en arameo. Según lo que se ha estudiado sobre esta palabra aramea, Elí, lama sabachthani, Elí significa Dios, Elohim significa Dios. Pero cuando habla de lama sabachthani, muchos se han ido por la palabra ¿por qué me has desamparado? Pero hay una traducción, hermano, que dice que Jesús no dijo exactamente esa palabra, sino que Jesús dijo: Dios mío, para esta hora fui llamado. Y hay que terminarlo. ¿Qué quiere decir esto? Me denotaba a estudiar y a profundizar y a analizar. Y por muchas veces yo lo he predicado, lo he predicado aquí. La Biblia dice que aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá. La Biblia dice que aunque la madre se olvide de sus hijos, Dios no te va a dejar. Entonces, mi hermano, según la palabra aramea que se emplea en este pasaje, Jesús le está diciendo: Padre mío, Dios mío, para esto fui llamado, para esta obra fui llamado, y vamos a terminarlo. ¿Por qué yo le digo que separación? Porque ciertamente el hombre tenía una separación con Dios. Nos vamos a ir al templo. Según la estructura del templo, este era el lugar santo y este era el lugar santísimo. La Biblia dice que cuando Cristo estaba colgado en la cruz y Cristo murió, tembló la tierra, hubo un terremoto, de tal manera que aquí había un velo y el hombre natural ni ningún hombre podía entrar a la presencia de Dios, a la Shekinah, nadie, porque iba a morir. Pero cuando Cristo murió, esa separación, ese pecado, ese castigo, mi hermano, eso que separaba al hombre con Dios, dice la palabra que se rompió, se rasgó, y ahora el hombre pudo entrar y tener acceso a la presencia de Dios. ¿Qué es lo que trajo el primer Adán? Separación. El hombre, usted no podía entrar acá, hablando del diseño del templo. Digamos que ese es el templo de Jerusalén. Usted no podía subir aquí ni yo, porque moríamos. Cuando el velo se rasgó, cualquier persona, por medio de Cristo, ahora pudo entrar al lugar santísimo. Lo que el primer Adán trajo, separación, el segundo Adán que trajo, reconciliación entre Dios y los hombres. Por eso usted hoy, mi hermano, tiene reconciliación con Cristo. Por eso yo tengo reconciliación con Cristo, porque lo que el primer Adán destruyó, el segundo lo restauró. A su nombre. Si me está entendiendo, me regresa. Amén o no amén. Hebreos 4:16. Me faltan 2 palabras, hermano, ya vamos a terminar. No se desespere. Hebreos
4:16. ¿Cómo dice? Acerquémonos pues que confiadamente ¿a dónde? Al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar para el oportuno socorro. Esto el hombre antes no podía hacerlo. Antes el hombre no podía, mi hermano, acercarse a Dios. Pero cuando Cristo murió, cuando el segundo Adán murió en la cruz, diciendo: Dios mío, para esta hora fui llamado. Allí el velo se rasgó, iglesia. Y entonces usted y yo ahora tenemos la bendición de entrar a la presencia de Dios. Usted dobla sus rodillas en su casa y ¿sabe lo que está haciendo? Se está acercando a Dios, cosa que antes no podía hacer. Pero ahora el Señor rompió la separación que Adán trajo para con el hombre. A su nombre. Apúntelo solamente, Efesios 3:12 y Efesios 2:18. Efesios 3:12 y 2:18. Número 5. ¿Qué más trajo Adán? El primer Adán trajo enfermedad. ¿Y qué parte del cuerpo de Cristo le vamos a asignar? Espalda. Isaías 53, 4 y 5 dice de la siguiente manera: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Sabe cuántos latigazos recibió Jesús? Más de 40 azotes recibió en su espalda. Ya le dije, las espinas eran de 2 pulgadas. Los clavos iban aquí. Los romanos azotaban con chicotes de piel que marcaban las espaldas, pero también tenían otro tipo de herramienta para los malhechores. ¿Cómo es ese tipo de herramienta, mi hermano? Eran los mismos chicotes, pero con unos metales en la punta, con aguijón. ¿Cuántos han visto la película? De tal manera que cuando a Cristo le golpearon con ese artefacto, se le incrustaba en la carne, y cuando tiraban, le arrancaba el pedazo de la espalda, le arrancaba el pedazo de las costillas. Esa era la manera de los romanos torturar a las personas que iban a ser crucificadas. ¿Qué es lo que trajo el primer Adán? Enfermedad. Y la Biblia dice en Isaías que por su llaga fuimos nosotros curados. El primer Adán produjo enfermedad, pero el segundo la sanó. El primer Adán trajo, mi hermano, enfermedad al ser humano, pero el segundo trajo sanidad, trajo restauración, trajo curación a través de su llaga, a través de ese martirio en su cuerpo. Él nos dio sanidad a nosotros, a usted y a mí. Él nos dio sanidad. Por la culpa de Adán hay enfermedad.
pero por la culpa del segundo Adán hay sanidad, hay restauración en el cuerpo físico, en el espíritu también. Dice la Biblia en Mateo 27:34 que Jesús dijo: tengo sed. ¿Saben para qué servía lo que le dieron de beber a Jesús? ¿Saben para qué servía el vinagre? El vinagre, mi hermano, era usado como una anestesia para el dolor. Cuando le dan de comer a Jesús con la esponja, con vinagre, ¿qué hizo Cristo? Rechazó el vinagre, diciendo: yo no quiero ser anestesiado, yo necesito morir de acuerdo a la profecía y a lo que Dios habló de mí. Con sangre, con dolor. Era como Cristo necesitaba morir, o debía morir por nosotros. ¿Cuántos adoran a Cristo? Número 6. Descendamos el pie derecho. Y Jesús dijo: consumado es. Juan 19:30. ¿Qué significa la palabra consumado es? Todo está terminado, todo se ha completado, todo está pagado. ¿Qué estaba pagado, iglesia? La maldición del primer Adán, la enfermedad, la maldición de la mujer, la maldición, hermano, de la separación, de la muerte, de la enfermedad. En su sexta palabra Jesús dice: consumado es, que significa todo está completado. ¿Qué maldición nos falta? Nos faltan dos. Le dije 6 y le dije 7 maldiciones. Faltan 2, llevamos 5, faltan 2. ¿Nadie? Ya la pasamos. Ya la pasamos. Ya la pasamos. Ya la pasamos. La del hombre. ¿Y cuál otra? La serpiente. Ponga atención. Consumado es. La serpiente también tuvo una maldición. ¿Qué fue lo que le dijo Dios a la serpiente? Polvo comerás y sobre tu pecho te arrastrarás. Quiero creer que la víbora no se arrastraba. Caminaba. O volaba, no sabemos, ¿sabes? No le vamos a poner lo que no dice la palabra. Pero dice que el castigo fue comer polvo y arrastrarse y tener pleito con la mujer, o la simiente de la mujer, que son los hijos. Yo le pregunto en esta hora, mire bien, ¿qué pasaría si usted se encuentra una víbora en su casa? Ahí está la enemistad. ¿Amén o no amén? ¿Qué haría usted? La mata. Ahora, si yo le pregunto a una serpiente, ¿qué haría si te encuentras con un humano? Yo lo muerdo.
su nombre. Porque hay una maldición, mi hermano, que Dios decretó sobre la serpiente contra el hombre. Enemistad, dice, ella te irá a herir la cabeza. Cuando usted va a matar una culebra, ¿dónde le va a dar? En la cabeza. Pero cuando la víbora le va a morder a usted, ¿dónde le muerde? En la pierna. Ahí está la maldición, iglesia. Ahí está la maldición a la serpiente. Pie derecho de Jesús. Pero cuando Cristo dice, consumado es, ahí Jesús está terminando con toda maldición. ¿Por qué? Porque dice la palabra, mi hermano, Romanos 8:20. Aquí va a terminar esa maldición también. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será ¿qué? Libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Verso 22. Porque sabemos que toda la creación gime a una, está con dolores de parto hasta ahora. Yo le pregunto, ¿qué es la creación? No, nosotros somos la creación. Es la tierra y son los animales. Nosotros somos hijos de Dios. Dice, la creación gime como con dolores de parto. ¿Qué es la creación? La tierra y los animales, las plantas, todo eso es creación de Dios. Las estrellas, la luna, el sol. Entonces, mi hermano, la maldición de la serpiente, Cristo también ya la quebrantó. Pero va a decir, yo todavía sigo con el pleito con la serpiente. Vaya conmigo a Isaías 11:6. Y usted va a ver que ahí Cristo ya rompió esa maldición. El segundo Adán quebrantó la maldición de la serpiente. Isaías 11:6 al 9. Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito. Se acostará el becerro y el león, y la bestia doméstica andará juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasearán, sus crías se echarán juntas, y el león con el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará ¿con quién? ¿Sobre la cueva de quién? ¿De quién? De la espid. ¿Qué es el espid? Y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. ¿Qué quiere decir esto, amado hermano? Que la enemistad que hay entre la serpiente, entre el hombre, llegará el momento en el cual esta serpiente ya no tendrá esa maldición. Porque ahora el niño, dice, meterá la mano sobre la cueva de la espid. El recién destetado jugará con la serpiente. Ya no va a haber enemistad, ya no va a haber maldición. ¿Por qué? Por el segundo Adán, el sacrificio, mi hermano. Lo que consumó Cristo, ya todo fue resuelto. Enfrásquese en esta palabra: consumado es. Diga conmigo: consumado es. Le pregunto, ¿qué le falta a usted?
falta como iglesia? Nada. Ya Él lo terminó todo. Ya Él lo restauró todo. Por eso le he dicho muchas veces, usted porque no traiga un 5 en el peso en la bolsa, no diga usted que no es bendecido, porque entonces Cristo quiere decir que no consumó. Usted siendo hijo de Dios, usted ya es bendecido, porque Él ya todo lo pagó y todo lo consumó ya. Él restauró todo lo caído, Él ya lo restauró. Este cuerpo material, dice el apóstol Pablo, sabemos que si ese tabernáculo se deshiciere, tenemos una morada en el cielo. Él ya todo lo consumó ya. Aún la serpiente jugará con el niño y el niño con la serpiente. Se da cuenta como Cristo cada cosa restauró. Ese es el misterio del segundo Adán. Lo que el primer Adán perdió, el segundo lo restauró. Dice la palabra que fue tentado en todo, pero sin pecado. Y por último, número 7, el hombre. Los hombres al último, hermano. Última palabra. ¿Cuál fue la última palabra de Cristo? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Dice, y expiró, murió. Designamos la mano derecha. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Cuál fue el castigo del hombre? A ver, hermanos, ayúdenme. No estén hablando de trabajo. Con el sudor de tu frente comerás el pan. Cuando yo era más joven, hermano, que tenía mucho coraje a dar. De por la culpa de dar el trabajo. Amén. Era una manera muy diferente, muy distinta. No había sudor. Con el sudor, dice, de tu frente comerás el pan. Esa es la maldición que Adán trajo, el primer Adán trajo al hombre. Y ciertamente, hermano, hoy trabajamos y hoy sudamos, pero ya no estamos bajo esa maldición. Y se lo voy a explicar de acuerdo a la palabra de Dios. El castigo que Dios le dijo a Adán es: con el sudor de tu frente, de tu rostro comerás. ¿Qué significa el sudor? Esfuerzo, sacrificio, alto costo. Porque el hombre no trabajaba de esa manera. Todo lo tenía de la mano de Dios. Pero el segundo Adán, mi hermano, nos trae una enseñanza diferente, algo más importante. Con el sudor de tu rostro comerás. Esa era la maldición. Pero cuando Jesús vino, Jesús dijo estas palabras: porque no solo de pan vivirá el hombre. Jesús dijo estas palabras: yo soy el pan de vida. Jesús dijo: